Lo más importante es tener con certeza qué modelo de tarjeta madre es el que tienes e incluso en ciertas ocasiones qué versión es. Es lo que puedes encontrar ya sea en la caja original de tu tarjeta madre, impreso en la misma tarjeta madre, accediendo al BIOS o a través de una aplicación de terceros en Windows. En el caso de las placas base que vienen en las PCs HP Omen preensambladas, puede que existan varias variantes de la misma placa base, y para reducir el riesgo es mejor utilizar el programa de HP Support Assistant para obtener detalles más precisos sobre la placa base en particular. Pero antes de ello, la primera vez que encendemos la placa base, puede que tarde más tiempo de lo normal en darnos algunos errores, y entre esos reinicios nos dará por un segundo, aunque en este caso lo he pausado, los detalles de CPU, módulos de memoria instalados y versión del BIOS actual, en este caso la F18. Luego nos dejará entrar al BIOS UEFI, súper básico y sin muchas opciones de configuración, donde dice versión 2.2.8.0, aunque esta no es la versión del BIOS que estamos buscando, sino la anterior F18. Pero ya que logremos entrar a nuestra instalación de Windows, podemos ir a buscar la página de los drivers para la placa base que tenemos, una Omen 30L Desktop PC GT13, pero no cuál de las variantes es, por lo que instalaremos HP Support Assistant, que al menos nos ayudará a descargar la aplicación que deberá detectar y ayudarnos a instalar la versión del BIOS que sea correcta. Crucial: si tu sistema está protegido por TPM Trusted Platform Module y BitLocker, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu clave de recuperación también, o de lo contrario no podrás iniciar en Windows. No realices la actualización del BIOS si hay alguna posibilidad de perder energía en tu ubicación. Advertencia: hagas lo que hagas, no toques tu PC una vez que esto haya comenzado con el proceso de carga de arranque del archivo del BIOS. No reinicies tu PC o interrumpas el proceso de varios reinicios. No presiones ningún botón. Ahora, continuando, una vez instalado, si es que existe una versión del BIOS disponible, entonces nos debería de aparecer algo como HP Consumer Desktop PC BIOS Update, y en este caso dice ROM Family SSI 8876, y al expandir por más detalles vemos que la versión del BIOS disponible es la F20. Por lo tanto, seleccionamos y nos vamos abajo al botón que dice Download and Install y le damos clic para iniciar con el proceso. Casi completar el proceso por parte de HP Support Assistant, se abrirá la aplicación HP BIOS Update and Recovery, donde deberemos seleccionar Update y hacemos clic en Next. Una vez se complete el proceso satisfactoriamente, nos dará la opción de hacer clic en Restart Now para reiniciar el equipo, que continúe con el proceso de actualización del BIOS automáticamente. Aquí tu computadora se reiniciará probablemente más de una vez ya completada la actualización después de varios minutos. Si el proceso ha durado 30 minutos, apaga la computadora completamente por algunos minutos antes de volverla a encender para que entre a Windows después de esperar varios minutos más. Una vez de regreso en Windows, abrimos de nueva cuenta HP Support Assistant y ahora ya podemos ver que tenemos la placa base versión Omen 30L Desktop PC GT13-1000A y hacemos clic en Device Specifications, donde podremos corroborar que el BIOS se actualizó correctamente a la versión F20. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.